Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Paul Jiménez y este es mi canal en donde hablamos de finanzas personales para alcanzar la excelencia económica de cada uno de nosotros. Y esta semana vamos a ver algo muy importante en este canal, que es una guía básica sobre cómo invertir tu dinero. Porque estos temas de finanzas personales son muy bonitos, son bastante geniales, muy entretenidos, pero al final del día hay que ponerlos en práctica y ahí hay un punto importante sobre cómo invertir, o sea, qué hago con mi dinero para que me genere más dinero, o sea, cómo invierto ese dinero. Y bueno, de primera instancia hay que entender básicamente estos dos conceptos que les voy a comentar, que es el concepto de un activo y de un pasivo. Básicamente un pasivo es algo que te quita dinero, es algo que te cuesta y hace que pierdas o que gastes dinero, que básicamente es lo mismo. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero comprarme una moto, me compro una moto. Entonces, ahora sí es bonito, tengo una moto, puedo ir de un lugar a otro, me sirve para pasear, me sirve para ir al trabajo, pero esa moto es un pasivo porque cada semana tengo que ponerle gasolina. Así que sí, es bonito, ya tengo mi moto, pero ahora tengo que estar gastando cada mes y cada semana más y más dinero en gasolina. Por ejemplo, uno dice, yo quiero comprarme un auto, me compro un auto para ir al trabajo, para que mis amigos y mis familiares vean que ya tengo un auto, para viajar de un lugar para otro, pero se convierte en un pasivo porque yo tengo que ponerle gasolina cada semana. Tal vez serán 500 pesos, tal vez serán 1000 pesos, pero cada semana tengo que ponerle dinero y es un dinero que antes no gastaba, pero ahora que tengo mi vehículo tengo que ponerle gasolina. Entonces eso es un pasivo. También imaginemos que yo quiero comprarme un PlayStation y me compro un PlayStation para jugar videojuegos. Entonces, ahora que ya tengo ese PlayStation, resulta que tengo que pagar un poquito más de electricidad porque pues lo dejo conectado, juego, me divierto, tengo que comprar juegos, tengo que pagar suscripciones en línea. Entonces, un pasivo es básicamente algo que te quita dinero. Y si se dan cuenta, básicamente un montón de cosas y casi todas las cosas son pasivos, porque son cosas en donde tú metes el dinero pero no te generan más dinero, al contrario, te siguen quitando más y más dinero. En cambio, un activo es algo a lo que tú le das el dinero, algo que compras o pagas y que te genera más dinero. Por ejemplo, imaginemos que sí, yo compro una moto, quiero comprarme mi moto, pero esa moto lo utilizo para que yo trabaje como delivery, o sea que vaya entregando pedidos y haciendo diligencias, o sea un diligenciero. Entonces esa moto, en lugar de quitarme dinero, ahora me está dando dinero. Otro ejemplo básicamente es que yo compro un terreno, que yo construyo unos cuartos de renta con mi dinero. Entonces ese dinero que gasté ya no es un pasivo porque no me quitó dinero, al contrario, es un activo porque me empieza a generar dinero, ingresos, me pagan las rentas, entonces es un activo. Un activo también es algo que yo compro y que me ayuda a generar más dinero. En cuanto a educación, por ejemplo, imaginemos que yo compro un libro de recetas de pasteles. Lo compro, pago dinero, gasto dinero, pero ese libro me ayuda a preparar pasteles, cupcakes, cualquier tipo de postre. Y esos postres yo los vendo. Entonces ese libro es un activo porque me sirvió para generar más dinero en lugar de que me quitara dinero. Si yo compro una película, me siento y lo veo, pues básicamente es un pasivo porque pues no me generó nada. Claro que me entretuvo y todo lo demás, pero aquí estamos viendo en cuanto a finanzas. Vale, imaginemos que yo pague un curso de inglés. Pago un curso de inglés y ahora por saber hablar inglés gano un poquito más o pongo en práctica esos conocimientos que tengo. Entonces ese curso que pagué es un activo porque me sirvió para que yo pudiera generar más dinero. Entonces ya con esos ejemplos básicamente ya queda claro que es un activo y que es un pasivo. Un pasivo es algo que te quita dinero y un activo es algo que te da dinero. Otro concepto básico es que las inversiones tienen que llevar cierta cantidad de tiempo y sacrificio. O sea, si tú piensas que vas a invertir dinero hoy y mañana vas a estar recibiendo una millonada y teniendo éxito, pues básicamente es casi imposible. Normalmente las inversiones llevan cierto tiempo. Puede ser una inversión a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo del tipo de inversión que tengas. Pero ese sí es un consejo muy importante a tenerlo en cuenta. Ten paciencia, porque si empiezas a invertir, los frutos los vas a ver dentro de mínimo 1, 2 o hasta 3 años. Es como un árbol, la inversión es como una semilla. Básicamente tú la plantas y no esperes que al día siguiente ya tengas un árbol con un montón de frutos. No, eso es imposible. Tienes que darle tiempo, regarlo, estar checando esa planta, abonarlo,
estar muy al pendiente de la salud de la planta para que te genere mucho más frutos. Pero eso es lo bonito, que una vez ya te genere los frutos, básicamente el árbol ya está hecho, empiezas a recibir las ganancias. Por eso te digo, tienes que tener mucha paciencia. Pero te felicito, si estás aquí viendo este video, quiere decir que tienes las ganas. Nada más hay que ir poco a poco teniendo paciencia. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos este concepto de un activo y un pasivo, la pregunta es: ¿dónde invierto? ¿Cómo invierto mi dinero? Y bueno, dependiendo del tipo de persona que seas tú, el tipo de vida que lleves y según lo que te guste más, puedes invertir en distintos lugares. Cada quien es un tipo de inversionista diferente, porque cada quien vive vidas diferentes. Aunque en general hay tipos de inversiones que suelen ser generalizadas. Y aquí te voy a dar unos ejemplos. El primer lugar en donde tú puedes invertir tu dinero y puedes generar activos, básicamente es un negocio propio, tener tu negocio, ser dueño de un negocio. Y aquí hay muchos ejemplos. Supongamos que yo tengo un trabajo y los fines de semana tengo libres. Entonces yo quiero invertir mi dinero en un negocio. Por ejemplo, yo puedo vender comida los fines de semana. Vendo pollos asados. Entonces básicamente ese dinero lo estoy invirtiendo en un negocio que es la venta de comida. Y dependiendo del tipo de persona, tú puedes invertir en el negocio que más te guste. Puedes decir, yo soy una persona que me gusta hacer uñas, entonces me dedico básicamente y pongo un negocio de uñas. Y básicamente pongo uñas a domicilio. Un negocio de comida, un negocio de limpieza de autos, un negocio de delivery. Y básicamente hay distintos tipos de inversores en cuanto al negocio. Hay personas que se dedican de tiempo completo a un negocio y hay personas que no se dedican a tiempo completo de un negocio. Pueden ser en sus ratos libres, puede ser que lo vendan por internet, puede ser que vendan cosas que compran de China. Pero el chiste de este tipo de inversión es que generes un activo, o sea, algo que te da dinero, para que así nosotros podamos tener un poquito más de dinero. El detalle de este tipo de inversión es que sí necesitas un poco más de tiempo y un poco más de esfuerzo. Este tipo de inversión, tener un negocio, es más complejo. ¿Por qué? Porque tienes que saber administrar muy bien ese dinero, las ganancias que te genera, reinvertirlo y saber cómo crear un equilibrio para que ese negocio pueda subsistir. Porque muchas gentes y muchos emprendedores generan ideas de negocios todos los días y lo podemos ver en la vida real. Hay muchos negocios, muchas personas que venden algo, que se dedican a un montón de cosas, pero por lo general la mayoría de esos negocios y de emprendimientos termina fracasando. O sea, 3 de cada 5 negocios fracasan el primer año. Y son por distintos factores. Tal vez no supieron administrar bien el dinero, tal vez se cansaron y les exigió mucho dinero y mucho tiempo, tal vez se dedicaron a alguna otra cosa, tal vez se desmotivaron, no lo sabemos. Pero el chiste es que cuando tú inviertes en un negocio, sí tienes que tener cierta capacidad de estarte educando día con día, si es que quieres que ese negocio subsista y sea un buen negocio. Por eso es que digo que tener un negocio es un poquito más complejo. Si tú decides poner un negocio y emprender, yo lo que te recomiendo es que busques un montón de información acerca de cómo administrar bien un negocio. Cómo se debe de llevar la contabilidad, la existencia, la reinversión, cuánto se debe de pagar a los empleados si es que tienes empleados, o cuánto te tienes que pagar a ti mismo si tú eres el único empleado. O sea, son muchas cosas y es bastante complejo, pero es mi recomendación. Si tú vas a emprender, invertir en un negocio, busca información sobre cómo administrar un negocio. Y en internet hay un montón de información, así que básicamente no es excusa para que tú puedas tener un negocio exitoso y sobre todo generar dinero, ingresos a largo plazo. Otro tipo de inversión que tú puedes hacer si básicamente no tienes tanto tiempo son los bienes raíces. La mayoría de nosotros básicamente tenemos un trabajo con un horario y recibimos cierta cantidad de dinero. Casi todos somos empleados. Y muchas personas no tienen suficiente tiempo para estar al pendiente de un negocio, administrarlo, estar checando. Tienen a sus hijos, tienen a su familia, a su esposa, mascotas. O sea, tienen una vida personal y no tienen demasiado tiempo para checar y administrar un negocio porque sí es bastante cansado. Entonces, a ese tipo de personas algo que les puede caer bastante bien son los bienes raíces. Los bienes raíces básicamente es cualquier cosa que tenga que ver con bienes inmuebles. Y aquí quiero decirles básicamente la diferencia entre un bien mueble
y un bien inmueble. Un bien inmueble, su mismo nombre nos indica que es algo que no se puede mover. Por ejemplo, un terreno está ahí y siempre y toda la vida va a estar ahí ese terreno, en esa dirección, entre esas calles. Es un bien inmueble. También, por ejemplo, una casa tú cuando la construyes básicamente no la puedes mover de un lugar para otro. Por eso es un bien inmueble. Un edificio también, un parque también son inmuebles en general. En cambio, un mueble es básicamente y literalmente algo que se puede mover. Por ejemplo, un vehículo es un mueble porque puedes trasladarlo de un lugar a otro. Entonces, los bienes raíces básicamente son cualquier cosa que tenga que ver con el negocio de inmuebles, con el negocio de terrenos y de casas, de edificios, todo eso. Entonces, si tú eres una persona que tal vez no tengas tanto tiempo, te puede ayudar invertir en un terreno. Invertir en unos cuartos de renta, vender terrenos, rentar cuartos, el negocio de Airbnb. Y sobre este giro hay distintas modalidades. Por ejemplo, te da unos ejemplos. Si tú quieres, y hay personas que se dedican a la compra y venta de terrenos. Tú puedes comprar un terreno grande, partirlo en varios pedacitos e irlos vendiendo poco a poco. Y básicamente es un negocio que en algunas ocasiones no te exige tanto tiempo, de que tengas que estar ahí básicamente 24 horas y en un horario fijo. Si tú tienes un trabajo, tal vez en las tardes pones en contacto con las personas que quieran comprar el terreno y en la tarde que tengas libre, básicamente vas, cierras el negocio, te pagan y ya tienes tu dinero. Igual un cuarto de renta. Hay personas que se dedican a comprar un terreno, construir unos cuantos cuartitos y rentarlos. Básicamente ahí estás invirtiendo tu dinero. Y si tú tienes unos cuartos de renta, tal vez no necesitas estar ahí las 24 horas. Claro que lleva su mantenimiento, hay que estar viendo que los cuartos estén bien, pero son cosas que no te roban tanto tiempo como tener un negocio. Claro que un detalle negativo, entre comillas, de estas inversiones que son los inmuebles, que son los bienes raíces, es que sí son un poquito más costosos. O sea, si tú quieres emprender un negocio, mañana mismo o en una semana mismo, tú puedes empezar a vender postres, empezar a vender cosas de China, empezar a vender comida. En cambio, si tú quieres comprar terrenos, pues los terrenos sí son un poquito más costosos. Necesitas de más capital y probablemente de más tiempo, aunque te puedes apoyar mucho de un crédito. Aquí hay otra cosa y otro punto que quiero hacer un pequeño paréntesis. Los créditos en general no son malos. Básicamente, y con la economía actual, es casi imposible no endeudarse. Pero hay créditos buenos y créditos que son malos. Por ejemplo, un crédito malo podría ser que yo quisiera comprarme un carro, el último modelo, para quedar bien con mi familia y para que la gente me vea bien andando en la calle y para que la gente piense que tengo un montón de dinero. Entonces me endeudo y me compro un carro último modelo por fuera de mis posibilidades. Y cada mes tengo que estar pagando el vehículo, aparte la gasolina. Y básicamente en esos 5 o 6 años que estoy pagando el vehículo, únicamente mi quincena, casi en su totalidad, se va a pagar ese vehículo y a pagar gasolina, a pagar su mantenimiento, sus piezas, cositas así, ¿no? Entonces sí, tengo mi carro y estoy endeudado, pero esa es una deuda mala. Y se aplica a un montón de cosas. También les vuelvo a dar el ejemplo. Imaginemos que yo me compro un PlayStation y cada quincena tengo que pagar casi toda mi quincena con tal de estar pagando ese PlayStation. Entonces ahí sí es una deuda mala. Pero ahora está otro ejemplo, porque imaginemos que yo pido un crédito, se me autoriza ese crédito y ahora ese dinero yo lo invierto, compro un terreno y construyo un cuarto de renta. Entonces sí, estoy endeudado, pero no es lo mismo tener un cuartito de renta que me empieza a generar ingresos a estar endeudado por un vehículo que en lugar de darme más ingresos, me quita ingresos. O sea, no es lo mismo prestar dinero, o sea, tener un crédito para un activo que para un pasivo. Otro tipo de inversión que tú puedes realizar es una inversión en la bolsa de valores. Y bueno, para que tú puedas invertir en la bolsa de valores y comprar acciones, necesitas un intermediario. Este intermediario se conoce como broker. Y básicamente el broker es una aplicación que tú puedes descargar en tu teléfono o también es una página web que tú puedes visitar en tu computadora. Que al final del día lo que hace esta página, esta aplicación, o sea, este intermediario, es facilitarte la compra de estos activos que son las acciones. Y aquí va una pregunta: ¿qué es una acción? Bueno, una acción es un pedacito de una empresa, para decirlo en una palabra muy sencilla.
Imaginemos que yo pongo una tienda, una ferretería, y se llama Ferretería de Paul. Entonces, como yo soy un buen administrador, yo soy un buen inversor y tengo mi ferretería muy surtida, tengo una buena ferretería, es una ferretería que mucha gente va a comprar y lo tengo bien administrado. Entonces yo en algún momento decido tener más ferreterías porque quiero generar más ingresos, tener más activos. Entonces lo que yo hago es vender acciones y básicamente decido que mi ferretería la voy a partir en muchos pedacitos y esos pedacitos los voy a vender, que son las acciones. Imaginemos que lo parto en 10 pedazos. Entonces tengo 10 acciones de esa empresa, que es la Ferretería de Paul. Entonces yo decido vender esas acciones en 20 pesos, $1. Y tú vienes a mí y me compras una acción. Me das 20 pesos y yo te entrego tu acción. Básicamente un documento que puede ser físico o puede ser digital, que casi siempre es digital, que te hace acreedor a tener esa acción. Y bueno, tú ya tienes tu acción que cuesta 20 pesos. Entonces, con todo ese dinero que la gente me presta al vender esas acciones, yo pongo más tiendas, más ferreterías. Entonces, como mucha gente ve que yo, Paul, la Ferretería de Paul, es muy exitosa y hay un montón de ferreterías en todo México y mucha gente va a comprar ahí, toda la gente va básicamente ahí, a la Ferretería de Paul, se vuelve muy exitosa. Entonces, alguna persona va a ir contigo y te va a decir que quiere comprarte tu acción. Pero como Ferretería Paul ya es una ferretería muy grande y muy conocida, ya te va a decir que ya no te va a comprar tu acción por 20 pesos, que ahora te va a comprar tu acción por 60 pesos. Y tú decides venderle esa acción por 60 pesos. Entonces ahí ya ganaste 40 pesos. Y básicamente esa ganancia que tú tienes de 40 pesos es como generan las ganancias, las acciones. Claro que este ejemplo que te doy es un ejemplo muy sencillo, pero que básicamente el mercado de las acciones así se comporta. Dependiendo si una empresa que vende sus acciones es exitosa, pues sube de precio, y si no, probablemente se devalúe. Por eso, si tú quieres invertir en la bolsa de valores en acciones, tienes que también tener bastante educación, o sea, educarte un poquito más y más y más y más, ver videos y buscar información sobre cuáles son las principales acciones, cuáles son las principales empresas, qué tipos de broker puedes utilizar. Por ejemplo, yo utilizo el broker que se llama GBM y llevo varios años usándolo y es bastante seguro. Son brokers que básicamente actúan conforme a ciertas leyes, o sea que están estandarizados y fiscalizados, o sea que son cosas reales y que no te van a estafar. Pero sí tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay otras aplicaciones y hay otras páginas que básicamente son estafas y que puedes perder mucho dinero. Por eso busca mucha información si tú quieres tener este tipo de inversiones. Lo bueno de este tipo de inversiones, que son la compra de acciones, la bolsa de valores, es que no necesitas estar ahí. O sea, tú prestas el dinero a ciertas empresas para que con ese dinero que les estás prestando, ellos trabajen y hagan que crezcan más sus empresas. Por ejemplo, tú puedes comprar acciones de Coca-Cola y básicamente tú les estás prestando dinero a Coca-Cola para que ellos vendan más producto y ganen más dinero. Y en un futuro, cuando esas acciones valgan más, tú las puedes vender. Y básicamente es la manera de inversión de la bolsa de valores. Este tipo de inversión es muy aconsejable para aquellas personas que tal vez no tienen demasiado tiempo para estar checando negocios, organizándose, igual para no tener tanto riesgo. Claro, cuando tú compras acciones de empresas que sabes que les va a ir bien. También en el mercado de valores hay acciones que son bastante accesibles. Hay acciones de 20 pesos, de 30 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos, de 500 pesos, de 1000 pesos, de 2000, de 10,000, de 20,000. O sea, hay acciones bastante baratas y bastante caras. Entonces, si tú no quieres invertir tanto dinero o no tienes tanto dinero para invertir, puedes comprar acciones baratas y en algún momento venderlas y ganar cierta utilidad. Que les vuelvo a hacer la aclaración: si ustedes piensan invertir en la bolsa de valores, comprar acciones, tienen que buscar mucha información. Les vuelvo a comentar, estarse educando día con día sobre qué es la bolsa de valores, dónde comprar las acciones, cuáles son las buenas acciones, cuáles tal vez no son tan aconsejables, tener un portafolio bien equilibrado, y toda esa información la puedes buscar en internet. Hay muchos videos en YouTube y muchísima información. Incluso a veces los mismos brokers, que son los que te venden las acciones, ellos mismos te envían a tu correo información sobre cómo invertir, por ejemplo GBM. Y bueno amigos, otro tipo de inversión que también tú puedes hacer y que es bastante segura es inversión en CETES.
Y bueno, básicamente los CETES son certificados de tesorería. CETES es una página, es una aplicación que tú puedes descargar e invertir en ellos. Básicamente es como si fuera una acción de una empresa. Pero en este caso lo que tú estás pagando o lo que tú estás comprando o a quien tú le estás prestando dinero es a la propia nación, o sea, a México, al gobierno de México. Entonces, si tú vas, te metes a la aplicación de CETES, a la página de CETES y compras un CETES, pues básicamente les estás prestando dinero al gobierno de México para que en cierto plazo ellos te lo devuelvan con un poco de ganancia. Y los CETES son las inversiones más seguras que pueden existir, porque si tú le compras acciones a una empresa, hay cierta probabilidad de que esa empresa vaya a la bancarrota y todo ese dinero que tú tengas invertido básicamente lo pierdas. Pero si tú le prestas dinero al gobierno mexicano, hay un poquito menos probabilidad de que la economía mexicana caiga en bancarrota. Por eso los CETES son inversiones seguras. Cuando tú le prestas dinero a CETES, puedes darle desde 100 pesos mexicanos. O sea, tú puedes invertir en CETES desde 100 pesos mexicanos a través de la página o de la aplicación. Y cuando tú compras el CETES, básicamente tienes un rendimiento anual que varía, depende de cómo esté la economía de México. Aquí hay un punto importante que les quiero comentar, que todos los años el dinero se devalúa, o sea, todos los años el dinero pierde valor y tú te puedes dar cuenta porque, por ejemplo, ahorita con 100 pesos puedes comprar cierta cantidad de cosas, pero en unos años vas a ver que con ese dinero no vas a poder comprar las mismas cosas. Ahorita el kilo de tortilla está más o menos como en 23, 24 pesos, 25 pesos, pero en unos años, de aquí a 5 años, probablemente ese kilo de tortilla que costaba 25 va a costar 30 pesos, 40 pesos o hasta 50 pesos. Y acuérdate tú también que cuando eras niño el kilo de tortilla estaba muchísimo más barato. Quiere decir que año con año el dinero se devalúa y pierde valor. Esto es algo totalmente natural y esperado en la economía, pero es algo que tú debes de saber. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes el dinero en CETES, estás asegurando que ese dinero no va a perder su valor. ¿Qué? Porque si tú inviertes 100 pesos, en un año ya no van a ser 100 pesos, van a ser 110 o 105 o 107, dependiendo de cuánto esté pagando CETES. Y te digo, si tú quieres saber cuánto es el porcentaje que está pagando CETES, lo puedes checar ahorita mismo en internet. Estas inversiones en CETES, si te das cuenta, no pagan mucho. O sea, imagínate que tú inviertas 100 pesos y en un año que ganes 10% de interés, tengas nada más 110. Aparentemente no es mucho a corto plazo, pero en CETES si tú inviertes a largo plazo sí se va generando bastante dinero, porque es algo que se conoce como interés compuesto. Por eso es que yo les decía que las inversiones en algunas ocasiones deben de ser inversiones de unos cuantos años. Y tú debes de saber y esperar que cuando inviertes tu dinero tienes que esperar cierta cantidad de tiempo para que te dé frutos. Por eso la inversión de CETES son inversiones muy seguras, o sea que no vas a perder tu dinero, pero que te dan poco dinero, o sea ganas poco dinero. Y este tipo de inversiones sí son muy buenas, pero para inversiones a largo plazo. Supongamos que quieres invertir tu dinero de aquí a 10 años, a 15 años o invertir para tu retiro. O sea que quieres invertir tu dinero para un fondo para el retiro cuando ya tengas 60 o 65, CETES es una muy buena opción. Y también el CETES es un muy buen lugar para invertir si tú eres una persona que tal vez quiera invertir a la segura y a lo mejor no quieres estar buscando tanta información sobre el mercado de valores, sobre las acciones, cuáles acciones son buenas, cuáles acciones son malas. O sea, no quieres el riesgo de que puedas perder tu dinero por invertir en una empresa que pueda caer en bancarrota. Y bueno amigos, aquí les traje básicamente qué es la inversión, cómo tú puedes invertir tu dinero y algunos ejemplos generales sobre cómo tú puedes y debes invertir tu dinero. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido mucho, que te sirva mucho y sobre todo quiero comentarles que esta es una guía básica de conceptos generales. Ya tienes una idea muy bien, pero general de cómo puedes invertir tu dinero. Ahora te toca a ti buscar información un poquito más específica de cada uno de los tipos de inversión en donde tú decidas. Y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima amigos.